¿El Señor Jesús nos anima a ser deshonestos para ganar el cielo? Con esta provocación, queridos hermanos, damos un paso más en la lectura de nuestro Evangelio de Lucas. Bienvenidos, estamos aquí el padre diácono José Antonio Tame. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, padre El Guillermo. padre Jaime Paredes. ¿Cómo estás, Jaimito? Saludos, buen día, bien. Y el padre Victoriano Martínez. Pues, ¿cómo estás, Vic? Pues ahora sí que, como dice el dicho de mi pueblo, de todo para no desear, como la recién casada. Ya vimos tu video en las redes. Alisas y todo. Estamos solidarios contigo. Bien, la oportunidad que tenemos ahorita es de en analizar y comentar el Evangelio del domingo 25 del tiempo ordinario. Y vamos a comenzar, Victoriano, ¿quieres hacer alguna referencia? Ya hiciste una provocación que nos deja fríos, pero ¿alguna referencia antes de la lectura o pasamos a la... Solo subrayar en lo que pude leer, hay una sensación de dificultad de entender este texto. Parece que algunos autores dicen que es como de los más complicaditos, ¿no? Por estas implicaciones de la alabanza a este siervo. Pero pues vamos a tratar de aportar algunos elementos. Ya hay Michele, que es más estudioso del contexto bíblico, social y cultural, pues nos puede ahí iluminar, porque es interesante. Vamos a escuchar el texto. Bien. Bien. Del Evangelio, Dale. del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo y no tengo fuerzas para trabajar la tierra? Y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Híjole, todo un tema, ¿no? La contundencia de la sentencia final: no se puede servir a Dios y al dinero. Y en muchos sentidos
el hilo, la trama conduce a esta reflexión. Sin embargo, hay que decir, hay como dos partes fundamentales, se pueden también subdividir, pero las dos partes fundamentales, que es propiamente la parábola de este mayordomo, de este administrador que pues se ha comportado de manera deshonesta. Y luego ya las sentencias que da el maestro comentando la parábola. Entonces, es importante tener en cuenta que, como sucede también acá en los tiempos de Israel, al parecer, pues los terratenientes, los poseedores de extensiones de tierra o que tenían algún negocio que tenían que andar en muchas o en otros lados, no era raro que dejaran a alguien como administrador, como mayordomo, que anduviera al pendiente de los negocios del Señor. Ahora, una de las explicaciones que leí que me parece interesante es que obviamente el administrador pues se llevaba su tajada, obviamente, no era una dama de la caridad, ¿no? Si hacía bien su trabajo, pues obviamente le iba bien también a él y tenía una ganancia que pues le permitía también estar. Ahora, podríamos pensar que este cuate era como atascadito, ¿no? Se aborazaba, decíamos aquí. Y de esto, el dueño, el señor, se da cuenta y entonces le pone el ultimátum, entrégame todo. Y bueno, ahí dice al final de la parábola, el señor tuvo que admitir que este hombre actuó, que el administrador actuó con astucia, ¿no? Y entonces, esta es una de las cuestiones importantes, me parece, del texto para entender un poco pues el contexto y lo que después dirá Jesús, ¿no? Actúa con astucia. Y entonces, decía yo, las diferentes posturas de algunos autores, hay una que es muy interesante porque hace referencia a la posibilidad de que este administrador haya actuado según la ley. De hecho, este autor dice que la palabra que utiliza tiene que ver más bien con el hombre prudente, ¿no? Con el hombre sensato. A propósito de la astucia, ¿no? Y entonces, donde se refiere a que los comestibles, la ley de Moisés, de a que los comestibles y el dinero no podían, no se les podía imponer un impuesto más allá, ¿no? Y entonces, parecería que, visto desde ese punto de vista, el administrador lo que está haciendo es renunciar a la ganancia que a él le tocaría, ¿no? Su porcentaje, donde, como decíamos, pues a veces el porcentaje era mayor o dependiendo de cómo se iban dando pues las transacciones, las cosechas, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que haría en esta visión, pues en esta explicación, hay muchas otras, pero yo me voy por esta. Lo que haría en esta explicación o en este modo de interpretar el texto es el administrador sería renunciar a su propia ganancia, ¿no? Y entonces, en favor de hacerse amistades, ¿no? De tener una relación, porque
Aquí es el punto en el que después en los dichos Jesús insistirá, ¿no? Háganse amigos. Con el dinero tan lleno de iniquidades, háganse amigos. Que no tiene que ver, como dijo algún obispo allá por el 2007, con las narcolimosnas que venían bendecidas, ¿no? No. Tiene que ver con otras lógicas, obviamente. No se trata de bendecir el dinero mal habido y móchate, mijo, y aquí constrúyeme mi seminario. No. Sino que más bien como efectivamente la lógica del dinero pues es una lógica de beneficio, de ganancia a cualquier precio, de injusticia, de iniquidad, ¿no? Bueno, de todo eso que ya conocemos. Y entonces es la relación, me parece, y aquí trato de unir, ya después les dejo la palabra, la prudencia del bautizado, ¿no? Está en cómo saber utilizar todos los bienes, ¿no? Los bienes que Dios me ha dado, como bienes intelectuales, capacidades, etcétera, etcétera, y pues también lo que mi trabajo o lo que la providencia me vaya a dar, para establecer relaciones distintas entre las personas, ¿no? Relaciones de amistad entre las personas que promuevan justamente los valores del Evangelio. Y entonces, obviamente no va en la lógica de la deshonestidad como valor exaltado por Jesús para lo que nosotros tantas veces vemos, ¿no? Pues mira, hay que portarse mal para que le vaya a uno bien, ¿no? Hay que ser más osados, hay que dejar crecer las uñas, no, más bien es de qué manera mi persona, mis bienes o las bondades que Dios me ha dado se ponen al servicio del reino para para vivir de acuerdo al Evangelio. Y obviamente me resuena en la cabeza pues, esta exigencia de pues, caridad concreta, de caridad práctica, de solidaridad y de, ¿cómo decir?, de sacramentalidad del otro, ¿no? Donde en el Evangelio de Mateo dirá, porque todo lo que le hiciste a uno de estos insignificantes, a mí me lo hiciste. Y entonces, en esta visión parecería que hay una especie de línea que va desde la ley mosaica a la centralidad de lo que es la nueva ley, ¿no? La ley que Jesús proclama en la última cena, en el Evangelio de Juan, donde ámense como yo los he amado. De hecho, uno de los autores dice que hay pues también una identidad en esta, como dijéramos, en esta calificación del administrador deshonesto con la actitud del hijo pródigo, ¿no? De la parábola que leímos apenas hace unos domingos, es decir, como no es un dilapidar, ¿no? Nosotros tantas veces hemos entendido también, o se entiende también la figura del hijo menor como este exceso de compartir que el Verbo encarnado, Cristo Jesús, hace de las riquezas del Padre, ¿no? Pues por ahí lo estuve pensando. Wow, me parece muy interesante lo que dices de la ganancia, del exceso de la ganancia que este administrador pone
al servicio de unas nuevas relaciones. Jaime o Pepe, ¿quieren resonar? Padre Jaime, tú primero. Un volado. Jaimito. Sí, bien, bien. Sí, pues solo apuntar un poco esta última frase de Jesús: no puedes servir a Dios y al dinero. Realmente, bueno, el dinero está ahí presente en todo el Evangelio, está mencionado el dinero, cómo lo hace el administrador, en fin. Esta palabra de Jesús: no pueden ustedes servir a Dios y al dinero, a mí me suena un poco para cuestionarme, bueno, ¿qué significaría para mí el dinero, ¿no? El dinero para mí es un signo, pues sí, de poder, es de poder, es decir, yo puedo, yo lo tengo, yo lo manejo, yo soy, con esto yo me puedo identificar. Es un signo de poder interesante que de alguna manera me hace sentir que hasta el bien está sujeto al poder que yo tengo. Si yo tengo, puedo hacer ello. Si yo tuviera este estatus, yo haría mucho bien. Si yo, es eso, el bien sujeto al poder. Y el dinero, pues, significa esto. ¿Qué significa que no puedo servir a Dios y al dinero? Eh, pues que en Dios es lo contrario. En Dios es la absoluta confianza. No es solamente el yo sentirme poderoso para lograr las cosas o para incidir en el mundo o para ser hábil para incidir en el mundo, como a lo mejor en las pastorales hoy se puede estar pensando, vamos a incidir en el mundo, pero desde nuestro poder, desde nuestros recursos, desde nosotros. Parece ser que no puede servir así. Y luego a Dios, pensando que está sirviendo a Dios. En Dios es otra la dinámica, en Dios es otra la dinámica, es una dinámica de verdadera relación. De hecho, habla de esto: ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? Es una relación de confianza. Yo te confío, tú confías, y en esa relación de confianza es como se puede ir dándole lugar, pues, a este elemento material como es el dinero, pero desde esta plataforma, desde este ámbito pues, de la confianza. Entonces, sí, es verdad, no se puede servir a Dios y al dinero. Si servimos a Dios, es otra la actitud. Ya no es solamente la de la autoafirmación desde mi poder, desde mi astucia, desde mi habilidad, sino es mi autoafirmación desde una relación con Él, con Dios, una relación de absoluta confianza. Yo por ahí entendería un poco la última sentencia de Jesús. Y claro, con eso, pues ya el dinero eh, encuentra su sitio, ¿no? El dinero es para promover, para ayudar, para soltar, no para agarrarnos de él, sino para soltarlo, ya el dinero, pues ahí encuentra su sitio, así como las relaciones con los demás. Por ahí pensaría. Muchas gracias, Jaime. Pepe. A mí me llama mucho la atención, digo, y para ir complementando lo que ya decía el padre Vic y el padre Jaime, fíjense cómo Jesús dice: si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y parece mentira, pero en la mayoría de las organizaciones que pertenecen a la iglesia, pareciese que el dinero nos gana, ¿no? Porque hemos escuchado muchas veces, y no es ningún secreto, pues que pareciese que no hay una fiel administración de los recursos materiales, porque el dinero es un convencionalismo que inventó el ser humano, ¿no? Para facilitar el intercambio de bienes materiales, pero pareciese que nos cueste mucho trabajo o nos cuesta mucho trabajo administrar adecuadamente eso que Jesús dice que está tan lleno de injusticias. Y por ende, pues si eso no lo administramos adecuadamente, pues la administración de lo que realmente vale la pena, que serían los sacramentos, la pastoral, el anuncio del evangelio, pues tampoco lo hacemos de una manera de administradores fieles, ¿no? Y yo creo que aquí es un llamado muy fuerte que nos hace Jesús de decir: oye, ¿están administrando adecuada y correctamente lo que les mandé?
porque le dejó a la iglesia las llaves del reino. Eso es lo que le dejó a la iglesia, ¿no? Entonces aquí sería como una interpelación de Jesús de decir, oigan, ¿cómo han estado administrando el bien verdadero que yo les dejé, que es la salvación? Y a mí, francamente, me preocupa mucho la respuesta, ¿no? Ahí quisiera dejar un primer comentario, ¿no? Porque, Bueno, tienes, allí dejas un cuestionamiento muy claro, que me lo quedo, recibo la bola. Y bueno, yo quisiera mencionar dos cosas. En primer lugar, dos cosas. A nosotros nos cuesta trabajo entender esto del despido de este hombre, porque nosotros nos despiden de un trabajo y nos contratamos en otro. Y tenemos nuestra propia casa y nuestra propia familia en un lugar distinto. Pero en tiempos de Jesús, los empleados de confianza, tenían su casa en el trabajo. El dueño de un terreno, un viñedo, un comercio, tenía habitaciones para los empleados, ¿no? Y muchas veces el salir de un trabajo significaba no poder encontrar otro en el mundo. ¿Uh? Porque estos administradores eran de confianza para toda la vida. Pensemos en los capataces de los ranchos mexicanos antiguos. Vivían allí y eran para toda la vida y para todas las generaciones que siguieran. Los hijos ocupaban el cargo de sus padres. Entonces, salir de una situación de protección económica y social así era quedarse en la miseria, no tener casa, no tener terreno, no tener forma de subsistencia. Por eso esta necesidad que tiene el administrador infiel, que hace reflejo de todo lo infieles que somos nosotros. A mí no me jala al pensamiento de que debo de ser infiel. A mí me jala el pensamiento de que yo soy infiel de por sí. Yo no he aprovechado bien los recursos que el patrón o el señor me dio, como decía José. Es un aspecto que yo tengo que entender. No es que yo esté invitado por el Evangelio a ser deshonesto. Yo estoy invitado por la parábola a plantearme la posibilidad y la realidad de que soy deshonesto. Y entonces, el mensaje es claro. Eres deshonesto y por tanto deberías sufrir una consecuencia que te va a dejar en la chilla, en la indefensión. Pero si tú te das cuenta de esto, comenzarás a hacer amistades con el dinero tan lleno de injusticias, tan lleno de perversidad. Y aquí quiero mencionar otra cosa. Yo me he dado cuenta que las personas que tienen dinero dicen que lo han ganado honestamente, ¿no? Todos los que tenemos nuestro dinerito lo hemos ganado honestamente. Entonces no tenemos por qué caer en la clasificación de deshonestos, porque lo hemos ganado con nuestro trabajo, con nuestros conocimientos, nuestros estudios, pero este dinero está parado sobre una situación terriblemente injusta, porque si nosotros tenemos dinero es porque lo hemos heredado y otros no lo heredaron. Si lo hemos hecho con nuestro trabajo y con nuestra mente,
con nuestra inteligencia, nuestra habilidad financiera. No todos tienen una habilidad financiera como la nuestra. Si nosotros hemos hecho nuestro dinero, no solo con tranzas, porque eso queda descartado. Si lo hemos hecho honestamente con el trabajo, hay gente que trabaja mucho más que nosotros y no gana lo que nosotros ganamos por sus conocimientos, por su oportunidad en la vida. Ahí nosotros tenemos una oportunidad en la vida que nos da la posibilidad de tener internet, de tener computadoras, tener nuestro plan de trabajo muy sólido. Hay gente que vive al día, que no se puede dar el lujo de pagar una cuenta de internet. No se puede dar el lujo de mandar a sus hijos a las escuelas privadas, que tiene que estar constantemente pues arañando todo el dinero que recibe, que es poco, para el transporte, para la comida, la educación de sus hijos. Es decir, hay que descubrir que no solo tenemos dinero porque hemos trabajado, sino porque estamos parados en los hombros de algo más, de una generación anterior o varias generaciones anteriores. Muchos de nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos, fueron pobres y trabajaron mucho para darnos lo que nosotros tenemos. Yo me refiero a mi papá, que fue maestro de música y que rascaba el dinero por todos lados, ¿no? En la familia hay varios chistes que hacemos de lo que mi papá hacía para ganarse unos centavos, para pagar la educación de nosotros y nuestra generación de los hijos. Pudimos salir adelante, todos con carrera, y la educación de los nietos fueron mucho más grandes los avances y los privilegios que nosotros tenemos como, como una cosa diferenciada con otras personas. Entonces, todo el dinero es, entre comillas, fruto de un privilegio que no es común a todas las personas. Entonces, no podemos decir, yo porque trabajo santamente, tengo mis recursos y las personas que no trabajan santamente no tienen nada. No puedes decir, los flojos son pobres. Todos los pobres son flojos y los ricos somos trabajadores. No lo podemos decir. Entonces, este es el dinero que tenemos que aprovechar para ganarnos amigos. Entonces, el administrador infiel, cuando se da cuenta que va a quedar excluido, aprovecha el dinero para ser incluido. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ante la exclusión de la vida eterna, tenemos que aprovechar el dinero para ser amigos. Eso me parece como una primera reflexión. Victoriano. Qué padre, qué padre. Efectivamente hay que aprovechar para ser incluidos. El segundo aspecto que, visto que tengo segunda ronda, Sí. me voy a jugar mi Yoli, ¿no? Sí. Fíjense que venía pensando al leer este evangelio en lo que nosotros muchas veces justificamos prácticas que no son conforme al evangelio, por aquello de que hay que ser como como los hijos de las tinieblas, ¿no? Que son más astutos. Y me lleva a una frase que he escuchado muchas veces que dice que los males necesarios, ¿no? En la iglesia para el andamiento de algunas realidades, etcétera. Y me parece que no se justifica
de ninguna manera la deshonestidad de algunas prácticas al interno de la iglesia como con el con la pretexto de sacar un bien mayor, ¿no? Que pues es como esto que decía yo de las narcolimosnas que dijo aquel obispo. Y en muchas prácticas que tienen que ver más con las lógicas de poder, con las lógicas de los acomodos, de evitar el escándalo, de así muchas cosas que ya sabemos, pero que me parece muy importante subrayar que nada, el anuncio del Evangelio no va del brazo con prácticas deshonestas. La frase final del maestro donde dice, no se puede servir a Dios y al dinero, es efectivamente así, porque cuando me voy acomodando y voy, pues al cabo, va a ser para estar mejor y para servir mejor y para no ensuciarme yo las manos y mando al golpeador o lo que sea, ¿no? Es decir, muchas prácticas en el entramado eclesial que justificándose en este evangelio, cometen injusticias que nos alejan del reino. Y entonces, creo yo, eso que se dice tener mano izquierda, no sé cómo se dice, nunca he entendido esa expresión, pero que hace referencia a, me hago como que no vi, ¿no? Pero es para anunciar el evangelio, ¿no? Y entonces ahí es donde la frase de Jesús me parece de una contundencia que no podemos ignorar y hacernos patos de no se puede servir a Dios y al dinero, porque de hecho el, la parábola tiene que ver con un hombre que no está sirviendo a su Señor, ¿no? Porque no se puede servir a dos señores. Cuando nosotros estamos ante el dilema de querer servir el poder, el bien decir, el quedar bien, el que no se haga escándalo, el que vamos a hacer como que no pasó nada, ahí no estamos del lado del servicio del Señor, del servicio de Dios, sino pues, del dinero y todo lo que representa. Muy bien, muy bien. Jaimito. Yo le dejaría ahí. Perfecto. Yo quisiera nada más, con esto que comentaba el padre Vic, esta palabra que utiliza Jesús de nadie puede servir a Dios y al dinero, se me hace una palabra muy fuerte, porque uno dice, ¿a poco al dinero se le sirve? Porque si nos vamos a la definición de servir, es estar al servicio de alguien, estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Entonces, servir al dinero significa que yo estaría al servicio de ese dinero, ¿no? Y claro que eso, pues, está muy complicado porque el dinero, pues, no tiene voluntad y no tiene, manera de pedirme algo, ¿no? Pero yo creo que Jesús está siendo así de duro porque los seres humanos, a ese afán de atesorar, porque el dinero, decíamos hace un momento, yo decía, es un convencionalismo humano que el ser humano definió para que fuera más fácil el intercambio, pero aquí yo estoy seguro que Jesús se está refiriendo al aspecto material, al aspecto de atesorar cosas, ¿no? Porque hemos visto muchas veces cómo las personas, con tal de tener ese dinero para poder tener cosas, pues literal sí se ponen a su servicio, porque no hay otra cosa que los motiva, ¿no? Entonces,
yo creo que es el gran llamado que Jesús nos hace de decir, oye, no perdamos de vista que las cosas materiales que tenemos están a nuestro servicio. ¿Para qué? Para que sirvamos a Dios, para que las cosas materiales son el vehículo, el medio por el cual nosotros podemos utilizarlas para servir a Dios y servir a nuestros hermanos. Yo creo que aquí es donde puntualiza muy bien Jesús y lo anotaba muy bien el padre Vic, esta diferencia. Y el dinero sí es muy complicado y Jesús lo define muy bien. El dinero tan lleno de injusticias. ¿Cuántas injusticias cometemos por el dinero? Yo ahí comento. Muy bien, muy bien. Pues yo quisiera cerrar mi comentario precisamente en la línea que ustedes mencionan, tanto Toño como Victoriano, y haciendo resonancia de lo que Jaime dijo en su primera intervención. eh, el dinero, ¿qué significa para nosotros? Significa poder, dominación, manipulación. El dinero cuando se tiene, pues es compra de voluntades, es compra de las personas, ¿no? El dinero puede hacernos poderosos, subyugadores, como que nos plantea un estatus, ¿no? Un estatus. Yo he tenido conversaciones con gente que tiene mucho dinero y al cabo de un tiempo de la conversación comienzan a pontificar y nadie los calla. Y no, nadie los calla porque es el rico, ¿no? El que tiene dinero y el que nos está haciendo el favor de ponernos en su mesa, el que va a pagar la comida. Entonces terminan pontificando, terminan creyéndose y todo mundo, sí, 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 ¿o no les parece? Sí, por supuesto. Aunque haya dicho una barrabasada o una idiotez, las personas que tienen mucho dinero producen esta sensación en los demás. Entonces, esta relación que nos deja infelices a nosotros, que los que pagamos por tener relaciones, nos deja en una soledad. A las personas ricas, bueno, no me incluyo porque no soy rico, pero a las personas ricas que todo mundo les caravanea, que les dicen sí señor, lo que usted quiera, estas personas viven en una soledad muy grande, en una soledad muy grande. Y entonces la frase de no servir al dinero es no hacerlo nuestro Dios, no hacerlo nuestro rey, porque el dinero, aunque no nos exige porque no tiene voluntad, es un símbolo de todo el poder que podemos tener, de la sumisión que podemos lograr en nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. El dinero, pues muchos hijos viven en una falsedad porque no quieren perder la herencia. Así es. Entonces, esto hace relaciones trastornadas, relaciones que se quiebran y que nos dejan en profunda soledad. Lo que Dios quiere, y a través de Jesús, a través de la palabra de Jesús, no es quitarnos el dinero, sino que el dinero nos sirva para construir buenas relaciones. El dinero puede, si nosotros no lo captamos como un medio, si nosotros nos dejamos manipular por el dinero, vamos a trastornar nuestras relaciones a tal punto de quedarnos solos. Solos no físicamente, sino afectivamente.
espiritualmente. Sí. Pero la parábola a la que hay que reaccionar positivamente o negativamente, estando de acuerdo o no estando de acuerdo, adherirnos o no adherirnos, esta parábola quiere que nuestros bienes sirvan para lo que son hechos. Así es. Y entonces, bueno, yo pienso que esta reflexión nos va a dejar mucho. El domingo vamos a estar celebrando con mucha precisión acerca de este valor del dinero en nuestra vida, si servimos al dinero o nos servimos del dinero para construir y no para quedar fuera del asunto, ¿no? Entonces, bueno, hasta allí le dejaría yo. ¿Alguien tiene alguna otra cosa, Victoriano? ¿Qué te provoca? San Juan Bosco, que dicen que era muy hábil para hacer dinero, solía decir que el dinero es un excelente siervo, pero un pésimo patrón, ¿no? Sí, sí, sí. A eso se trata. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata. Lo resumiste o lo resumió muy bien. Muy bien. Jaime. Juan Bosco. No, ahí está muy bien. Creo que... Perfecto. Toño. También yo creo que ya. Pues nos despedimos. No Sí. queremos sobreabundar. Ahí le dejamos. Y pues comuníquenos sus pensamientos. Agradecemos mucho a las personas que nos ven. Inclusive el padre Gabriel Tejeda de Jalapa nos puso un comentario bonito en esta semana. Gracias. Pues gracias, Gabriel. Gracias. Y pues a todos los que nos ponen comentarios positivos, también pues estamos abiertos a que nos pregunten, que nos comenten lo que van viviendo del Evangelio. Y pues bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones.